Por aquí nuevamente. Estamos ya en el sexto video, ¿verdad? Es la que corresponde a la cuarta petición que tenemos en la oración del Padre Nuestro desde la versión de Mateo. Específicamente ese danos hoy nuestro pan de cada día. Quiero hacer un poco, ¿verdad? Un comentario tal vez de la petición anterior, esa que corresponde al hágase, ¿verdad? Porque mencionaba en un momento dado del video que aparece 3 veces ese vocablo hágase en Mateo. Y es interesante porque las 3 veces que aparece nos recuerda, ¿verdad?, que debemos pedir que se haga la voluntad de Dios cuando oramos, porque la primera vez que, ¿verdad?, si hacemos memoria del tema anterior, la primera vez que Jesús nos enseña el Padre Nuestro nos indica, ¿verdad?, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad?, en el cielo como en la tierra, o la tierra como en el cielo. La segunda ocasión que aparece el vocablo hágase en Mateo es en esa experiencia, ¿verdad?, de la sanación de los ciegos, y Jesús, el Maestro, ¿verdad?, pronuncia ese hágase desde la fe de esos ciegos. Y el tercer momento de ese hágase es en el momento de nuestra misión y sobre todo en los momentos en asumir las consecuencias de nuestra misión, que es el momento en que Jesús, ¿verdad?, lo experimenta en el Getsemaní y pronuncia esa palabra que cambia todo. Así que, dicho esto, es algo que he estado reflexionando, ¿verdad?, desde que compartí con ustedes la reflexión de esa tercera petición hasta este momento, y quería pues compartirla, que no se me quedara. Quisiera así poder entonces compartir con ustedes lo que viene siendo la cuarta petición, que justamente es esa petición que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Verdad? Aquí empezamos, muy bien. Importante, ¿verdad?, que las 3 primeras peticiones, ¿verdad?, justamente corresponden a las peticiones desde necesidades espirituales. Ahora, en esta cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día, realmente es pedir por el pan, ¿verdad?, que nos ayuda a reconocer que Dios es el providente, el que cuida. Y al momento en que Jesús enseña el cómo orar y cómo referirnos al Padre y cómo, a qué cosas realmente darle atención, hay un orden, ¿verdad?, el aspecto espiritual, pero también reconocer que en los aspectos materiales, humanos, terrenales, también Dios tiene algo, ¿verdad?, que brindar y que ofrecer. Diríamos, ¿verdad?, Dios también nos cuida de un modo integral, no solamente lo espiritual, sino también lo humano. Así que esa integración de la persona, ¿verdad?, esa corporeidad, ese saber que somos espíritu, alma y cuerpo, en esta oración también se refleja con esta cuarta petición. Ahora, no podemos negar que cuando nos acercamos a este texto, ¿verdad?, especialmente este pedacito de Mateo 6, versículo 11, descubrimos que existen varias traducciones. De hecho, el modo en que nosotros lo usamos en la oración diariamente, ¿verdad?, es danos hoy nuestro pan de cada día, pero existen otras traducciones, al menos 3, ¿verdad? Está la que dice, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y una tercera versión que es, danos hoy el pan que nos corresponde. Interesante esa versión, ¿verdad? Danos hoy el pan que nos corresponde. Independientemente de qué traducción utilicemos, hay unas constantes, ¿verdad?, en esas traducciones, y son las siguientes. Es una petición en colectivo, ¿verdad? No se dice, dame hoy mi pan de cada día, sino danos nuestro pan de cada día, ¿verdad? Implica un colectivo. Además, se pide el alimento básico, el pan,
¿verdad? Lo más básico en la mesa de un judío es el pan y es el vino. En este caso, ¿verdad? En Puerto Rico, el que falte el pan en una casa es raro. Aunque claro, a estas alturas hemos tenido tantas propuestas, ¿verdad? Alimenticias o alimentarias que con las dietas y demás posiblemente lo hemos ido echando a un lado, pero definitivamente tener un cantito de pan, especialmente ese pan de agua que a usted le gusta mucho, o el pan sobao, no voy a mencionar panaderías, ¿verdad? Conocidas, pero cada uno, ¿verdad? Según su paladar, hay uno que le gusta más dulcecito y blandito, otro le gusta el pan un poquito más duro, ¿verdad? El famoso pan de agua. Así que es el pan, es el alimento básico lo que se está pidiendo. No está pidiendo caviar ni comida fina, ¿verdad? Sino lo que es necesario en el día y lo más sencillo, lo más básico, ¿verdad? No lujo, sino lo necesario y básico. Y además, que sea un alimento que sostenga para el día, evitando, ¿verdad?, esa tendencia a acumular. Así que esas son dentro de esas traducciones que podemos encontrar, ¿verdad?, o variantes de esta cuarta petición, tienen esas tres constantes. Se pide una petición en colectivo, se pide el alimento básico y que sostenga para no acumular. ¿Okay? Ahora, como hemos dicho en otras peticiones, ¿verdad? Esta petición también tiene un don del Espíritu que alcanzamos cada vez que lo decimos, aunque no estemos muy conscientes, ¿verdad? De ello, y es que nos otorga el don de la fortaleza. Fortaleza para no flaquear cuando las cosas no nos salen bien o no nos salen como esperamos, ¿verdad? Y es una fortaleza del corazón que nos ayuda a creer que Dios, a creer no solamente, a creer y confiar y a tener claro de que Dios es un Dios providente, ¿verdad? Es un Dios que realmente provee, es un Dios que no desatiende, ¿verdad? Nuestras necesidades, no desoye, ¿verdad? Siempre está proveyendo, incluso a veces aún cuando ni lo pidamos. Es interesante que Jesús enseña no solamente a los discípulos, sino a todo aquel que se ha acercado a escucharle en el sermón de la montaña o del monte, el cómo dirigirnos al Padre y qué cosas son necesarias y urgentes, ¿verdad? Entonces, junto con ese aprendizaje de la oración, también están, ¿verdad?, el otorgar unos dones, como es el don de la fortaleza de corazón, ¿verdad? Ese don que nos ayuda a reconocer constantemente que Dios provee. Es una expresión que usamos mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Dios provee, sobre todo cuando está la situación difícil, cuando no tenemos una respuesta, tal vez cuando tus hijos o tus nietos le dicen que vamos a comer ahora, que vamos a hacer ahora, Dios provee, ¿verdad? Dios provee. Y es una expresión que tiene como raíz, ¿verdad? O como origen la oración del Padre Nuestro, la oración dominicana. Además, esta oración o este pedazo, ¿verdad?, de la oración dominical en esta cuarta petición nos enseña, ¿verdad?, a pedir el pan justo y necesario para cada día, ¿verdad? Y pidiendo ese pan justo y necesario, eh, al hacerlo de forma consciente, eh, nos evita varias actitudes, entre ellas el deseo desmesurado o deseos desmesurados. Con esto nos referimos, ¿verdad?, a esos deseos de lo que realmente necesitamos. A veces olvidamos que aquello que estamos necesitando, ¿verdad?, no puede ser eh, algo que parta de meros antojos, ¿verdad? A veces que, no sé, a veces teniendo comida en casa, a veces pensamos, ay, si pudiera comerme, qué sé yo, qué, una pizza, ¿verdad? Y a veces deseamos cosas de forma desmesurada y no realmente, ¿verdad?, lo que realmente necesitamos. Es interesante porque cuando leía o veía este aspecto, pensaba en la imagen, ¿verdad?, de ver en la televisión tantos productos que nos aseguran que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tantos productos y tantas cosas que
que deben de hacer nuestra vida supuestamente mucho más fácil. Y realmente a veces lo que hacen es descontrolarnos, ¿verdad? Y no tener una mesura, ¿verdad? En aquello que realmente deseamos. Y olvidamos, ¿verdad? Que los deseos deben de ir controlados por las necesidades. Una cosa es lo que yo deseo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que realmente necesito. Yo pudiera desear comer una langosta, ¿verdad? La terminó, bien chévere, con mantequilla, con ajo, etcétera. Sin embargo, lo que necesito es la proteína necesaria del día, ¿verdad? Algo que me sostenga, no que me arruine el bolsillo, en cierto punto, ¿verdad? Igual podemos desear comer postre y comer postres riquísimos, ¿verdad? En mi caso, chocolate, un molten, no sé, una variedad de chocolates o de dulces que realmente nos encantan y los saboreamos. Sin embargo, no es lo que necesitamos, ¿verdad? Aquí tal vez los papás y las padres y madres nos pueden comprender mucho en eso, en el aspecto de su hijo le puede pedir, ¿verdad? Muchísimas cosas, pero usted justamente le va a dar lo que necesita. Siempre hay un desliz, le damos, ¿verdad?, sus deseos y tratamos de cumplírselos, pero la oración del Padre Nuestro nos ayuda, ¿verdad?, en esta petición a ser, ¿verdad?, más mesurados en lo que deseamos y que correspondan más a nuestras necesidades. Y es justamente lo que el Señor, ¿verdad?, el Maestro nos enseña, a pedir lo que es necesario para nuestra vida, no aquello, ¿verdad?, que sea por mero antojo. Además, nos libera, ¿verdad?, esta cuarta petición nos libera de adueñarnos de los bienes de otros. La codicia, ¿verdad?, es contrarrestada por esta petición, por pedir, ¿verdad?, no el pan de otros, no las cosas que tienen otros, sino lo que realmente nos corresponde. Aquí cuando pensaba en esto, me venía la imagen del Chavo del Ocho, especialmente Kiko, ¿verdad? Si recordamos ese personaje cada vez que la Chilindrina o el Chavo del Ocho o Ñoño, cualquiera de ellos, tenía algo que él no tenía, ¿verdad? Había un anhelo de quererlo y de hecho a veces cuando no había los medios se adueñaba, ¿verdad? Se lo quitaba. Aunque siempre que se acercaba a mamá, doña Florinda, ¿verdad? Él siempre le pedía para tenerlo. Y el adueñarnos de los bienes de otro a veces cambiaba de papel, ¿verdad? A veces era el Chavo el que anhelaba o era la Chilindrina que anhelaba y buscaba todos los medios por tener lo que el otro tiene, ¿verdad? Así que es una realidad, ¿verdad? Que a veces nosotros caemos de forma muy, muy fácil, ¿verdad?, en querer adueñarnos de lo que tienen los demás. Y cuando nos hacemos conscientes en esta cuarta petición de pedir lo que realmente es nuestro, ¿verdad?, lo que nos corresponde para este día, pues de algún modo, ¿verdad?, evitamos adueñarnos de las cosas de los demás. Además, nos libera de ambicionar desmesuradamente, ¿verdad? Ambiciones desmesuradas. Para contrarrestarlo, la necesidad es la que debe regular nuestros deseos, ¿verdad? Ese no ambicionar debe ser contrarrestado por lo que realmente es necesario. Es la necesidad, ¿verdad?, de cada día lo que nos debe de ayudar a no ambicionar y a no buscar más de lo que realmente se necesita. Yo no sé si en la época de Jesús y después de enseñarle a los discípulos y a los oyentes en general esta oración, si existían realmente las alacenas en las casas, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es, no necesitas acumular nada, ¿verdad? No necesitas pensar en mañana, solamente en el hoy. Así que sería bueno que miremos, ¿verdad?, nuestras alacenas y veamos que estamos tratando de ambicionar y que estamos tratando de acumular, ¿verdad?, de algún modo. Además, nos puede liberar también de la voracidad desmesurada, es decir, pedir cada día el pan que nos corresponde o el pan que realmente necesitamos, evita en nosotros el comer, por decirlo de algún modo, ¿verdad?,
en un día lo que hubiese durado para varios días. Esa imagen, ¿verdad?, de cuando hacemos la compra mensual o de cada 15 días, dependiendo de la realidad, cuando usted tiene muchachos en etapa de adolescencia, de desarrollo, sabemos que los alimentos no duran, ¿verdad? Ellos básicamente se comen en un día todo lo que se había comprado para 15 o tal vez para un mes. Eh, Tal vez ahí recuerdo a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Quejándose con mis hermanos, que parecían como pirañas, ¿verdad? Es ese anhelo de seguir comiendo, ¿verdad? Esas ansias de seguir teniendo. Y como lo tengo ahora, pues ahora me lo como y no pienso para mañana, ¿verdad? Y a veces ese tipo de actitud, esa voracidad, ¿verdad? Lo que hace es que pongamos en riesgo, ¿verdad? El cuidar para tener para otro momento, tal vez no para uno, pero sí para otros, ¿verdad? Hay personas o hay familias que han tenido la costumbre de cuando cocinan, ¿verdad?, cuando preparan alimentos, guardar o reservar por si viene alguien más. Eso pasaba mucho en casa de las abuelas, ¿verdad? Por si viene alguien más, vamos a echar un poquito más. Pero es pensando no en que nos los comamos todos nosotros, ¿verdad? Lo que estamos, sino es por si acaso viene alguien más poder compartirlo, ¿verdad? Pero es tener esa conciencia de que lo que me sacia para hoy no es necesario yo sobrellenarme, ¿verdad? Y es un poco una responsabilidad que tenemos con los recursos también, ¿verdad? De hecho, se comenta que a nivel mundial el consumo eh, de los recursos naturales necesitaríamos en un año, necesitaríamos todo lo que se produce en 3 planetas. O sea, lo que a nivel de planeta Tierra, modo global, se logra hacer por 3 años consecutivos en productos, somos capaces de consumirlos antes de un año. Eso es escandaloso, ¿está bien? Mientras hay una gran población que no tiene, ¿verdad?, ni tan siquiera para el día, habemos otras áreas del mundo donde no medimos, ¿verdad? Y somos voraces, consumiendo no solamente lo propio, sino también lo de otros, que ni tan siquiera les llega, ¿verdad? Así que esta petición, esta cuarta petición nos ayuda, ¿verdad?, a tener eh, o a liberarnos de esa voracidad desmesurada. Y por último, ¿verdad?, esta petición nos libra de la ingratitud, o nos evita, ¿verdad?, la ingratitud, que nace de la soberbia. Esta petición nos ayuda a reconocer que todos nuestros bienes proceden de Dios. O sea, todo lo que usted y yo logramos obtener por el trabajo, no es solamente por nuestro esfuerzo, sino porque gracias a Dios tenemos ese trabajo, porque gracias a Dios tenemos las fuerzas para poder trabajar y obtener, ¿verdad?, lo justo, y aunque a veces no es justo lo que recibimos, pero al menos alcanzar a sostenernos, ¿verdad? Así que de algún modo, ¿verdad?, y agradecer el que todo lo recibimos de Dios, ¿verdad? Aun cuando sea desde tu esfuerzo humano, no olvidamos, ¿verdad?, o no debemos olvidar que lo alcanzamos porque Dios nos concede esa fuerza para lograrlo. ¿Bien? Y también esta petición nos recuerda que cada día somos alimentados también por la palabra de Dios y por la Eucaristía, ¿verdad?, por ese pan de vida. Así que no es solamente ese alimento, ¿verdad?, que podemos tener eh, cada día en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y hay quien tiene pues las meriendas, ¿verdad?, sino también ese alimento que recibimos desde la palabra de Dios y desde el cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos sostienen. En este tiempo de pandemia tal vez ha sido un poco difícil, ¿verdad?, ese recibir la Eucaristía sacramentalmente, pero no cabe duda que hemos aprendido a anhelar, hemos aprendido a desear eh, con todo el corazón ese alimento, ¿verdad?, que viene de lo alto y que realmente nos sostiene y que sacia, ¿verdad?, nuestros impulsos, sacia nuestros deseos y sobre todo nos abre, ¿verdad?, a la solidaridad, a la justicia, al perdón, al servicio y a la caridad sobre todo, ¿verdad?
Y como hemos dicho en otras peticiones, ¿verdad? En peticiones anteriores, también hay una bienaventuranza, ¿verdad? Ceñida a esta cuarta petición, y es la que está en Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿verdad? Hay alimentos que realmente nos dan vida, y es el poder trabajar por la justicia, ¿verdad? Ese anhelo de justicia no es la justicia, o esa hambre o sed de justicia no es la justicia humana, es la justicia divina, ¿verdad? Lo hablábamos en la parte inicial de este tema, y no implica, ¿verdad?, la fuerza de la justicia, sino la misericordia, esa justicia que responde desde Dios y que provee, ¿verdad?, lo que es justo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una justicia que tiene como atención el bienestar del ser humano y no, ¿verdad?, el modo en que nosotros hemos conceptualizado la justicia, ¿verdad?, en nuestro mundo. Y realmente creo que es un buen momento para que nosotros podamos, desde Puerto Rico, desde la realidad de Puerto Rico, ¿verdad?, reconocer que desde el huracán María para acá hemos tenido la oportunidad de descubrir eso que se cayó por tanto tiempo, ¿verdad?, que es el hambre, es la pobreza y el hambre en Puerto Rico. Por mucho tiempo se estuvo negando, ¿verdad?, que en Puerto Rico hubiese pobreza y que mucho menos hubiese hambre. Y realmente es una realidad, ¿verdad? Y en el huracán o después del huracán lo vimos, y en este tiempo de la pandemia, ¿verdad?, en este tiempo de la cuarentena extendida, muchas voces han surgido y han denunciado esa realidad de que, pues mira, mientras estamos en casa no necesariamente tenemos, ¿verdad?, los alimentos, porque pues cada persona tiene, a veces hay familias que tienen solamente alimento para cada día estrictamente, y si no trabajan no hay forma, ¿verdad?, de adquirir los alimentos. O ese alimento que se aseguraba tal vez en la escuela, ¿verdad?, al menos esos 5 días de la semana, pues daban por lo menos el alivio de completar lo que en casa posiblemente pues no se tiene, ¿verdad? Así que acercarnos a esta cuarta petición de pedir el pan nuestro de cada día es una oportunidad, ¿verdad?, que nos debe seguir animando a reconocernos que nosotros también podemos ser pan para otros, que podemos cada día, ¿verdad?, eh, partirnos y compartirnos, ¿verdad?, en el ánimo, en el proveer alimentos a otras personas, o proveer ese trabajo, ¿verdad?, o esa posibilidad de sustento eh, que otras personas pues no tienen, y tal vez nosotros podamos, como comunidad de fe, crear eso que se llama autogestión, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos eh, repartir esas ayudas o ser herramienta, ¿verdad? Ser puente para hacer llegar esos alimentos, ¿verdad?, que ya sea el gobierno o otras entidades logran conseguir, y que puedan llegar realmente a las personas que lo necesitan. Así que creo que esta cuarta petición es un buen momento, ¿verdad?, para nosotros repensar eh, qué tipo de pan necesitamos, no solamente a nivel personal, ¿verdad?, a nivel de familia, con los nuestros, sino también como pueblo, ¿verdad? ¿Qué alimento necesitamos? Si es el alimento eh, físico, ¿verdad?, estrictamente que alimente el cuerpo, o si también necesitamos el alimento de la honestidad, el alimento de la solidaridad, el alimento del servicio, el alimento de la verdad. Así que eh, les, ¿verdad?, les animo a que podamos hacernos un espacio de reflexión y que podamos identificar ese pan que cada día necesitamos, e ir identificando con aquello que nos vamos quedando también. Así que seguimos en este proceso de conocer y profundizar desde el Padre Nuestro. Ya tenemos esta cuarta petición, ya nos veremos en la quinta, ¿verdad? Ya poco a poco vamos cubriendo el tema, y que
a estas alturas podamos profundizar realmente e identificar cuál es el pan que realmente nos alimenta cada día, qué pan podemos dar para que otros también puedan alimentarse. Bien, así que nos vemos pronto. Dios les bendiga.